Bienvenidos, como siempre les digo, a la casa del Señor, que le damos nosotros al Señor del tiempo que Él nos da a nosotros, le damos 2 horitas al Señor. ¿Y sabe qué? Le voy a decir, es lo mejor que usted y yo hacemos. ¿Sí o no que se siente diverso? ¿Sí o no que se siente como que si estuviera en otro planeta, en otro ambiente? No, todavía no. Entonces concéntrase más, afírmese más, medite más, busque más del Señor y va a ver cómo se va a sentir como que si estuviera allá arriba en los cielos. Amén, aleluya. Ya como que el Señor está despertando ahí todo lo que es el discernimiento de la palabra. Ah, Quisiera que vayan poniéndose de pie, abramos la palabra del Señor en el libro de Salmos 65, versículo 2. Salmo 65, versículo 2. Vamos a estar hablando en algo que me está inquietando en estos últimos tiempos. Y ya les voy a comenzar. Primero vamos a leer la palabra del Señor. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así de esta manera: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Amado Dios, bendito Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria, la honra, honor y majestad, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, en esta maravillosa noche, Señor. Queremos entender, meditar en tu palabra, Padre. Te vamos a agradecer siempre, Padre, por todo lo que tú estás haciendo por nosotros, para nosotros, Señor. Ayúdanos a afirmarnos cada día más, Señor, en tu presencia, en tu amor, en tu misericordia, en tu palabra, Padre. Agárranos tú de tu mano, Señor bendito. Ayúdanos a caminar, Señor, cada día en tus caminos, Señor. Son muy difíciles, muy duros, pero no imposibles, Señor, de caminar en ellos. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vaya tomando asiento un momento. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Por qué Jesús oraba? ¿Alguien puede pensar ya o ponerse a meditar ya que por qué Jesús oraba? Le voy a hacer unas pequeñas comparaciones primero. ¿Usted ha visto o ha escuchado, pienso que sí, cuando han hablado y que dicen, esta es mi media mitad, esta es mi media naranja? ¿Se ha escuchado, no, verdad? Y hay momentos que se hacen complementos, ¿sí o no? Hay momentos que una persona con otra persona son muy distintas, hasta muchas veces con diferentes maneras de pensar, pero propio distintas. Muchas veces aunque de diferentes países, pero se encuentran en una ocasión y llegan a tener realmente algo en común, algo que los une, algo que los hace que se necesiten el uno al otro, que no pueden dejarse de escribir, de hablar, ni dejar de estar en comunicación, que muchas veces hasta están pensando lo mismo que está pensando el uno y el otro. Muchas veces ha sucedido que hemos visto parejas, como estoy hablando de parejas en este momento, que han tenido poco tiempo de enamorados y ya se han casados y han vivido una larga vida de esposos, con hijos, y así sucesivamente la generación va creciendo. Usted ha visto eso, ¿no? ¿Verdad? Lo ha escuchado. Yo lo he visto en muchas ocasiones, yo lo he visto en muchas partes, que personas que apenas se conocen ya son el uno para el otro. Saben qué me gusta, qué no le gusta, qué tiene que hacer para agradarle y cosas así. Hablo de las personas, ¿ah? Pero ¿qué le parece si también le quisiera decir de otros aspectos? Acá la palabra del Señor habíamos hablado nosotros este versículo en una parte donde el Señor dice, como título está escrito, dice, la generosidad de Dios en la naturaleza. Vamos a hablar de las plantas. Una planta sin agua es difícil que crezca, que desarrolle, que coja color, que dé frutos, ¿sí o no? Una planta sin agua es así.
Usted no le da agua, va a crecer tal vez por la misericordia de Dios, pero tal vez no dará frutos, tal vez no tendrá el color que tiene que tener, tal vez no será el árbol que usted ha visto o desea que sea. Tal vez no tendrá los gustos que usted quisiera que ese árbol tenga, o esa plantita, o la rosa que usted se imaginó que iba a salir de esa planta. Necesitas el agua para poder crecer. Por eso muchas veces usted ve en las orillas de los ríos, amén, digamos los montes verdes, o esos montes que tienen un color bien precioso, y así sucesivamente con las plantas. Pongámosle los animales. Los animales también necesitan de las cosas que ellos hacen complemente. Pongámosle las cosas. Por ejemplo, mire, un arco sin flecha, ¿para qué sirve el arco? Para cogerte así, darte en la cabeza tal vez. Pero el arco tiene que tener su flecha si es un arco que necesitamos para la casa, para hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Tenemos varios ejemplos, como un clavo sin martillo. ¿Cómo va a enterrarse el clavo? ¿Cómo va a entrar el clavo en alguna parte? No entra, ni es posible que fácilmente un clavo sea metido en alguna parte sin darle con el martillo. Y muchos ejemplos como la pluma para escribir. Si existiera solamente la pluma y nosotros no supiéramos escribir, ¿para qué sirve la pluma de escribir? Son ejemplos que usted ve que hacen complementos cada uno, que son hechos para servir, para hacer cosas y usadas de personas que las necesitan para un diario vivir. Asimismo, nosotros podemos ver que si nosotros no dormimos, no nos viene el sueño al siguiente día, nosotros estamos cansados, agotados con un sueño, ¿no? Que no te va a dejar estar tranquila en el día, sino que vas a estar con dolor aquí, con sueño por acá, con un coraje, porque muchas personas que no duermen, al siguiente día se encuentran que están, pero con un carácter, como uno habla del animalito que tiene muchas veces en casa, un carácter de perro, le dicen. ¿Sí o no? Son complementos que hay, son complementos. Habíamos leído nosotros la palabra y dice que lo que habíamos leído, dice, tú oyes la oración, ¿no, verdad? O sea, ¿quién está orando? Está orando un hombre, está orando una persona, está orando a alguien que necesita algo. ¿De quién? De alguien que él conoce y sabe que le va a ayudar. Y así vamos a ir viendo nosotros un auto, amén. ¿Para qué sirve el auto? Para ser transportado a una otra parte, ¿sí o no? ¿Para qué sirve un esposo? Para que dé la plata para la comida, para que dé la plata para la luz, para que dé la plata para la... No es así. Hace complemento en una persona. Cuando le falta, cuando ya no está, cuando lo vemos lejos, cuando sabemos que ha pasado algo, nos hace falta, ¿sí o no? Lo sentimos dentro de nosotros. Cuando un padre, cuando una madre no se encuentra cerca, que te ayude, que te dé con un consejo, o que te esté hablando de las cosas que estás haciendo mal, uno como que se coge y se abre, se descarría y hace lo que le da la gana, pero después el padre viene en cambio a reclamarle por qué hiciste. El hijo no se da cuenta y lo que hace es rebelarse todavía más. El padre no se dio cuenta, la madre no se dio cuenta que no pudo corregir o hablar o aconsejar a ese joven. Son complementos que hay. Son cosas que necesitamos el uno con el otro. Son cosas que a nosotros nos van a hacer que estemos necesitando siempre como hombres, como seres humanos. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Por qué Jesús se acercaba a su Padre a orar? ¿Por qué Jesús venía y buscaba un lugar donde orar? Una, porque Él era hombre aquí en la tierra. ¿Sabe que encontré así en lo que estaba investigando a personas que dicen que solamente estaba haciendo teatro Jesús? Que solamente era un buen actor Jesús. Que oraba porque Él quería hacer ver a los otros que estaba orando, pero Él solamente iba ¿sabe por qué? Porque dice, si Él era Dios, ¿qué necesidad tenía de orar?
Pero ¿qué vino a hacer el Señor acá a la tierra? Usted es un Dios. Yo no soy un Dios. Yo no tengo dioses alrededor. Si usted fuera Dios, estuviera sentado aquí y ya hubiera cogido a esos que le están haciendo dar dolor de cabeza, que le están haciendo sufrir, que le están haciendo tener angustias, que le están haciendo tremendas cosas en su vida, ya lo hubiera cogido, lo hubiera, con un chisquido de dedos, ya lo hubiera mandado por allá, ¿no, verdad? Le hubieras hecho ya daño si nosotros fuéramos Dios. Porque no somos como un hombre, como en este caso Jesús, que él venía era buscar a su Padre en oración por usted y por mí. Mire, podemos ver nosotros muchas más. Una llave para una cerradura. Se necesitan el uno al otro. Porque si usted sin llave no entra a su casa, que las puertas tienen llaves. Usted sin llave, amén, no va a poder ni siquiera salir de su casa. Y la llave sin la cerradura no sirve para nada. Y así vamos a ir viendo nosotros a muchas que conocemos. Un jardín sin flores tampoco sirve. Si el jardín es para ver las flores, ¿sí o no? Para ver algo bonito dentro del jardín. Son cosas que es necesario que estén para poder recibirlas con una manera de que me gusta o no me gusta, o que la quiero o no la quiero. Es necesario que esté ahí. No podemos irlas a recibir así. No me gusta, no la quiero y basta, y punto infinito. Son cosas, esa silla donde está, sentada en este momento, ¿sí o no que es necesario para que estemos cómodos escuchando la palabra del Señor? Lo que hemos leído nosotros dice, y lo vuelvo a repetir porque quiero que lo entendamos, amén, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Estas personas que hablaban de que Jesús no tenía necesidad de orar, continuaron a decir más cosas, a hablar más cosas, y querían hacer ver a un Jesús que no tenía necesidad de orar. Mas todas las cosas que nosotros vemos y vivimos y tenemos aquí en la tierra fueron hechas por Él, para Él, y ahora las estamos usando nosotros. Pero ¿por qué la usamos nosotros? Porque dentro de nosotros, amén, dentro de nosotros, los hijos de Dios y toda la creación, hay algo que Dios puso en nosotros: vida, aliento de vida, sea en el bueno o sea en el malo. Eso tienen todos. Todos tenemos eso, el aliento de vida, lo tenemos todos. Lo único que nosotros después, en creer en Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Jesús oraba porque Él era humano y necesitaba la oración para estar en esa comunión con su Padre, para recibir consejo, para fortalecerse. Jesús oraba porque había momentos difíciles en su vida, con los apóstoles que Él andaba, con sus discípulos, con la gente que necesitaba la liberación, la sanidad, los milagros. La oración de Él era pedir fortaleza a su Padre. Jesús iba y oraba para dar ejemplo a sus discípulos, que tenían que ir a buscar también esa fortaleza para poder orar por los enfermos o por cualquiera de las situaciones que se le iba a aparecer a ellos. Tanto que en un momento Jesús le dice a ellos: pero ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? No pudieron sacar a libertar a un joven endemoniado, los discípulos. Pero Jesús siempre iba a orar, se apartaba a orar. En esa oración recibía la fuerza necesaria, el poder que necesitaba, la espiritualidad que debía tener para seguir adelante hasta el momento que Él tenga que ser llevado arriba a los cielos. Mire, Jesús
había entendido algo, que sin la oración él no podía, amén, estar en comunión con su Padre. Él no le iba a orar a un hombre, él no le iba a orar a un ser humano. Jesús era el hombre, Jesús era el ser humano, Jesús era carne como nosotros y huesos como usted y como yo. En todo lo que él estuvo acá en la tierra, no utilizó su gran poder que él hubiera utilizado para todas las veces que estuvo en problemas, en situaciones graves y difíciles. Pero él nos dio ese ejemplo de oración para que vayamos nosotros también en ese momento duro y difícil que tenemos que tener por toda la vida, que lo busquemos a él, que vayamos donde él en oración. Mire, Hebreos 5:7. Allá un ratito, váyase para allá y póngame ahí en Hebreos 5:7 también nosotros vamos a ver de otra manera, dice de que como Jesús hacía por qué oraba, para qué oraba, qué tenía que hacer. Dice, y Cristo en los días de su carne, mire, siendo carne como usted como yo, ofreciendo ruegos y súplicas, estaba orando, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, con gran clamor y lágrimas. No solamente de arrodillarse y estaba ahí acostado, digamos, enfermo, sin hablar, sin pensar, sin llorar, no, dándole, demostrándole a todos los, porque si han escrito esto, alguien lo vio, alguien estuvo viéndolo, no es que vino alguien e inventó lo que Jesús quería hacer o estaba haciendo, alguien lo vio. Y cuando nosotros oramos, nos da muchas veces vergüenza arrodillarnos, amén, muchas veces llorar, muchas veces gemir. No queremos hacerlo porque pensamos nosotros que nos están escuchando, nos están viendo y nos van a mirar mal y nos van a tratar mal y nos van a querer catalogar de alguna manera. Pero Jesús no estaba viendo nada de eso, lo estaban viendo los discípulos. ¿Pero para qué? Para dar ejemplo de las cosas que teníamos que hacer en una oración. En esa que dice con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea, él siendo hombre aquí en la tierra solo sabía que su padre Jehová era el único que lo podría librar de la muerte. Amén, fue oído a causa de su temor reverente. No lo sé. ¿Qué tienes que hablar con el Señor en esta noche? Yo no sé qué te ha sucedido en todo este tiempo, a tu mente, a tu corazón. Yo no sé cómo se encuentra en este momento tu ánimo. Pero yo te voy a decir una cosa, ahí está claro, Jesús mismo como hombre, orando con ruego, con lágrimas, amén, con clamor, y estaba rogándole al Padre, a Jehová. No se rogaba a él mismo, no clamaba a él mismo. Él no venía con las lágrimas para él mismo. Las lágrimas eran botadas para Jehová. Salían de su rostro para su Padre. Él oraba porque era hombre. Así como usted y como yo, ser humano. Débil, sin fuerzas. Con dificultades, problemas, con angustias, con todo estaba. Es por eso que él oraba. Para darnos ejemplo de todas las cosas que teníamos que nosotros pasar algún día. Si no hubiera habido la oración, o si no hubiera podido orar, si no hubiera podido estar en comunión con su Padre, téngalo por seguro que en el momento de la tentación que él tuvo, en el momento de su crucifixión, él no hubiera resistido, como tal vez está sucediendo a algunos de ustedes ahora. Que porque no hay oración, no resiste a la prueba, no resiste a la tentación, no resiste a la batalla, no resiste al dolor, no resiste a la enfermedad. La oración es todo, mi hermano, mi hermana, hijo, hija, la oración es todo. Tu esposo no quiere cambiar, tu esposo no quiere hacer a tu esposa, la verdad que tiene un carácter así, ora, clama, llora, tu mamá no te entiende,
clama, llora tú mismo, no te entiendes. Pregúntale a Jehová qué está sucediendo, habla con Él. Tu hermano, tu hermana, en vez de entenderte, no te culpan y te apuntan. Órale al Señor. Tus hijos no te obedecen, órale a Dios. Se están volviendo rebeldes, órale a Dios. Aunque si vengan en cámara lenta después, tus hijos, pero vienen al Señor. Y si el Señor te los muestra que están siendo muertos, órale a Dios para que los salve espiritualmente. Son cosas que la oración que hace Jesús nos hace ver, como para que Él sepa que también, para que nosotros sepamos que Él también sufrió las mismas cosas. Lo dice la palabra del Señor, que Él también lo sufrió por nosotros. Si nosotros vamos a ponernos un momento a explicar o a meditar o a reflexionar en las oraciones del Señor, no las vamos a entender ni vamos a querer seguir de largo escuchándolas. Porque nuestra naturaleza es impaciente. Nuestra naturaleza no quiere orar, nuestra naturaleza no quiere entender qué es la oración. Pero Jesús iba a orar, Jesús siempre se mantenía orando, Jesús estaba siempre en oración. Y téngalo por seguro que si en esos tiempos no habían teléfonos, que en esos tiempos no habían el computer, en esos tiempos no habían tantas cosas que en estos momentos lo tenemos nosotros, siempre habrá habido algo que distraía la atención para quitarnos el tiempo también de ir a buscar al Padre, a Jehová en oración. También había las distracciones. Tanto que Jesús en un momento encuentra a una mujer que está siendo vituperiada y va a ser apedreada porque le decían que había sido una prostituta. Si ves las distracciones que habían, eran diferentes. La gente, en vez de dejar que la prostituta gane su dinero, digamos así, la quería apedrear. Estaba ocupado en apedrear a alguien que tal vez ellos mismos habrán estado con ella. Esa es una hipótesis que les pongo, que de las cosas que podemos ver ahora, que es que nos distrae a usted y a mí de tal vez buscarlo al Señor en oración. Dígame una cosa, ¿se siente cansado? ¿Se siente agotada? Alce la mano quien está cansado y agotado. Yo alzo las dos manos. Yo alzo las dos manos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? A ver cómo dice. Venid a mí todos los que están cansados, agotados, que yo los haré descansar. ¿Y usted cree que solamente físicamente? No, mentalmente. Usted no trabaja, para los que no trabajan. No trabaja, ¿sí o no? Pero está cansada, se siente sin fuerzas. ¿Qué cree que la hizo cansar? Los pensamientos que tiene en la mente. Porque nosotros somos de esas personas que nos gusta, lo voy a decir en italiano porque no lo sé en español, no me acuerdo, impichones. ¿Cómo se dice cómo se dice? Eso es muy fuerte. Nos gusta entrar en los problemas de los otros. ¿Me entiende? Cuando yo tendría que estar viendo por mi vida, por mi esposa, por mi madre, o sea, lo mío, lo que es mío. Pero me gusta irme a meter, ahora sí ya lo dije, en las situaciones de los otros. ¿Cómo no me voy a cansar? ¿Cómo no me voy a agotar si me estoy queriendo robar un pito ajeno? Un problema ajeno, una situación que no es mía, que no me pertenece. O sea, me canso, me agoto, ¿sí o no? ¿Y qué hay que hacer? Buscar al Señor. Señor, líbrame de eso, sácame de estos pensamientos que a mí no me incumben. Yo no tengo que ver nada, yo no puedo hacer nada, ni con plata, ni con lo que pueda ayudar, no puedo, porque van a seguir haciendo lo mismo a donde me quiero ir a involucrar yo. Porque la gente no entiende, la gente no comprende, la gente no va a querer ir a escucharte a ti, aunque le digas algo, mientras tú estás sufriendo, llorando,
cargándote de un peso que ni siquiera puedes cargar tú misma, ni siquiera mamá o papá de la situación que está pasando pueden cargar con eso. ¿Sabe quién puede cargar con ese peso? La misma persona que está pasando esa situación. Ellos pueden cargar, tú no puedes. Tú te enfermas, tú te dañas tu mente y tu corazón. En vez de amar vas a odiar. En vez de reírte vas a llorar. En vez de estar tranquila te vas a preocupar. Y las preocupaciones traen enfermedades internas que hasta loco o loca te puede volver. Sí. Por eso el Señor comienza a Él a hablar y a decir muchas cosas que a usted, a mí, no las queremos escucharlas. Porque no vamos a ir a leer la palabra del Señor. No vamos a ir a buscar al Señor cómo Él se dirigió a su Padre, cómo Él vino, a donde, en qué lugar lo buscó, cómo Él viene y realmente se colega en comunión con su papá. No lo vamos a ir a hacer. ¿Y cómo lo podemos ir a buscar? O y comprender cómo buscarlo. Es en la palabra del Señor, en la Biblia. Ahí leyendo la palabra del Señor usted va a entender qué es lo que tiene que hacer para la situación que está. O más que todo, viniendo a la casa del Señor, a la iglesia, amén, al puesto donde se reúnen los santos del Señor. Porque si usted no quiere leer la Biblia dentro de la casa del Señor, el lugar donde nos reunimos, se lo van a decir. Porque estamos nosotros afanados en muchas cosas. Las jovencitas ni los deberes han de querer hacer en la casa. En vez de estudiar, están estudiando cómo solucionar un problema que no es ni de ellos. Pero sí se podría poner a arrodillarse, Señor, unos 15, 20 minutos, media hora, depende de lo que quiera, unos 15, bueno, y con 15, vaya a comenzar con 15 minutos. Sí podrían ir, Señor, ayúdame con tu sabiduría, Señor, hazme entender cómo debo caminar, cómo debo hacer, cómo te debo clamar, Señor, salva al perdido. Toca el corazón de tal persona. Ayuda, con eso basta. ¿Por qué pones en desesperaciones de llorar y gritar por el otro? Que le voy a decir una cosa. Al otro ni le interesa siquiera. Ni le interesa. Jesús nos estaba haciendo ver todo eso. Mire, cuando Él se fue un momento al Getsemaní a orar antes de su crucifixión, Él está orando por usted, por mí, pero usted ahorita le interesa a Jesús. ¿O le interesaba 5 años atrás? Pero Jesús sí oró igual. ¿Me entiende? Jesús oró por usted, por mí. Que será el día. Él no se preocupó. Él no fue a estar ahí preocupado porque estaba, ¿sabe qué? Iba a perderse ese hijo en tal año. Esa hija iba a sufrir, iba a quedar embarazada en tal tiempo. Él no fue a perderse en esa situación. ¿Qué hago? ¿Cómo? No, Señor, toma tu dominio y control, Padre. Eres tú. Si es posible, Señor, pasa esta copa. ¿Por qué? Porque Él no quería en su cuerpo, en su carne, no quería era sentir eso de la muerte. Pero en un momento, en la oración, Dios le habla. Y Dios le dice, tú no te preocupes, tú estate tranquilo, hijo. Tú vas a ser glorificado, tú vas a seguir adelante, tú vas a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores y muchas cosas más que lo fortalecieron. Y yo le puedo decir a usted en esta noche, la pereza, el sueño se te va a ir cada vez que vengas a la iglesia. Cuando llegues a tu casa dormirás tranquilamente. Las fuerzas que no tienes para venir a la iglesia, el Señor te las va a dar cuando estés en tu casa y sean los momentos de culto vas a venir. ¿Sabe qué estoy haciendo? Yo pidiéndole a Dios, confesando con mi boca de que usted y todos los que nos puedan estar viendo pueda llegar a la casa de oración donde el Señor lo ha puesto. Porque miren, un día estaba conversando con una pastora y me estaba hablando del pastor, o sea, de su esposo. Y me dice así, yo no comprendo, yo no entiendo. Dígame, pastor, ¿usted me puede ayudar en esto? Y se rascaba la cabeza ella así. ¿Qué pasa? Le digo, dígame, convérseme. Es que mientras yo he visto, ¿no? En algunas iglesias, y más que todo en el pastor, dice así, que mientras está predicando no se duerme, no cierra los ojos, no los vira no los hace para arriba,
no se levanta, no se baja del altar y se va al baño. No, él está ahí. Pero si le toca sentarse en la silla, se duerme. Y tiene que levantarse al baño, mojarse. Yo no entiendo, no comprendo. ¿Usted qué cree que puede estar pasando ahí? Yo no le dije nada a la hermana, solamente le dije nada más, ore. Para que cuando él esté sentado allá, reciba la palabra de Dios. Porque estoy más que seguro, eso ya lo pongo ahorita, que los que están así, con la mente cansada por los afanes del día que tenemos, téngalo por seguro que sentados allá no entendemos qué es lo que Dios nos quiere decir. Les quiero preguntar, pero sin ofenderlos, ¿estamos entendiendo qué es lo que Jesús estaba haciendo al orar? ¿Por qué Jesús oraba? Una, porque era carne, porque era hombre, aunque sí era Dios. Y otra, que la oración lo acercaba al Padre y le daba fortaleza para seguir adelante. Y dice que las oraciones eran escuchadas. Y si dice que eran escuchadas, toda carne tendría que ir a orarle al Señor. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hemos tenido gente enferma y le hemos orado a Dios y Dios te ha escuchado y te ha hecho sentir calma, tranquilidad? ¿Te ha hecho ver su gloria? Nos ha pasado todas esas cosas. Jesús estaba orando a su Padre, no se oraba a Él mismo. Si hubiera sido lo contrario, hubiera sido entonces una rebeldía, una subordinación, que Jesús se orara a sí mismo teniendo a alguien más poderoso todavía, teniendo a alguien a quien dirigirse Él, porque Jehová era autoridad para Jesús, aunque si Jesús es Dios. Pero Él, en el orden que iba, tenía que orarle al Padre. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a usted y a mí a orar? Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Cuando vayan a orar, oren en el nombre de ¿quién? ¿A quién tienen que orarle? Está en un orden que los deja, ¿sí o no? Que oremos al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo de Dios hará la obra. Tienes que orarle, órale, pídele, clama. Esto no es solamente de un momento, de un ratito, ni que ya hoy día y punto, infinito, basta y quedó, no. Si usted conoció, si usted sabe quién es Jesús y qué hace Jesús, no puede volver atrás, no puede sacar las manos y de haber arado la tierra y dejarlo ahí a mitad. Tiene que seguir adelante, tiene que seguir batallando y no hacer una subordinación e ir a buscar otras ayudas cuando sabe que el que le va a ayudar es Dios. Cuando sabe que el que lo va a corregir es Dios. Mire, Marcos 1:35 dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, allí oraba. Oraba en un lugar desierto, en la madrugada, siendo de mañana todavía, ya amaneciendo. Pero oramos aunque en el día. Vamos un ratito al filo de nuestra cama a orar. Oiga, no me vaya a decir loco, pero soy loco por Cristo. Pero téngalo por seguro que paso todo el día pensando y orando en usted, en usted, en usted, en usted, en cada uno. Se me ocupa todo el día, y eso que somos solamente como 50 de los que vienen y los que no vienen, 30 de los que vienen. Los otros 20 por ahí igual, a veces están, a veces no están. Un día en pie en el mundo, un día pie afuera, pero estoy orando por ellos. Todo el día se me ocupa. Y como dice el Señor que tenemos que orar sin cesar, no tengo problema. Y como dice el Señor que tengo que pedirle fortaleza a Él, le pido fuerza para orar. Como dice el Señor que tenemos que orar los unos con los otros, hago eso. Cuando usted no viene un día, 2 días, ya tengo que preocuparme. Aunque se me vaya a decir mañana pasado que usted está bien, no es que está bien. Porque el que está bien a la casa del Señor, dice, ¿no?
¿Sí o no? A la casa de Jehová iremos. ¿Sí o no? Pero, ¿cómo podemos decir que estamos bien si no buscamos al Señor en la oración? Si no vemos el ejemplo de Jesús, que Él oraba por la necesidad que Él tenía y la que Él ya veía en el futuro de usted y de mí. El Señor sabía que iba a pasar estos momentos usted duros, como joven, como persona adulta, como niño. Ya sabía Jesús y sabe lo que le va a pasar mañana todavía. ¿Sabe que en el momento que te viene ganas de salir corriendo, en el momento que te viene ganas de matarte, en el momento que te viene ganas de huir, en el momento que te viene ganas de maltratar a alguien, Jesús ya lo sabía, pero ¿sabe por qué no lo has hecho? Porque Jesús oró por ti. De abandonarlo todo, ¿sabe por qué no lo has hecho? Porque Jesús intercedió por ti. Vaya al capítulo 17 un momento de Juan, y ahí le quiero hacer ver lo que el Señor hacía, cómo Él comenzó una oración tan poderosa ahí. Ahí hay declaraciones, ahí hay cosas íntimas, ahí hay un hombre, amén, que está orándole a un Dios todopoderoso. Si hubieran sido cualquier simple oración, no estuvieran escritas. Mire lo que dice ahí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y te han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por todos los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y me he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo vivo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Usted está viendo ahí un momento cómo el Señor
mismo está diciendo qué es lo que Él quiere con nosotros, cómo nosotros tenemos que dirigirnos a un Dios todopoderoso, aunque si somos carne. Cuando la gente habló del Señor, que Él que no tenía necesidad de orar, amén, acá está testificando las cosas que el Señor hizo como ser humano. Aunque si Él dice que no era de este mundo, igual se quedó en este mundo para darnos ese testimonio y enseñanza de que nosotros teníamos que orar como Él oró, porque es hombre también, como usted y como yo, ser humano, como usted y como yo, fue hombre. Y ahora está Él allá arriba en los cielos, igual orando por usted y por mí, y dándonos la fuerza que necesitamos para orar por los que conocemos, por los que tenemos al lado, por los que el Señor nos ha dado. ¿Quién les ha dado el Señor? ¿A quiénes les ha dado el Señor usted? ¿A tú te ha dado un papá, o te ha dado una mamá, te ha dado un hermano, te ha dado una hermana, te ha dado un tío, te ha dado una esposa, te ha dado algo, te ha dado el Señor? Hasta muchas veces oramos hasta por los perros y por los gatos. ¿Sí o no? Oramos hasta por el carro. ¿Cuántas veces no me han venido, Señor, a decirme, pastor, venga a orar por mi carro? Hasta yo he orado por el mío mismo. Y cuando el Señor nos dice, búscame en oración, en clamor, en lágrimas, en ruego, no vamos, no lo hacemos. Y eso es lo que Él quiere. Él te coge y te escucha tu oración. Él oye, pero dice, toda carne tiene que venir. ¿Cómo tiene que venir? ¿Por las buenas o por las malas? En cambio el Señor lo dice así, con lazos de amor. O si no, lo voy a hacer como un fuego consumidor. O sea, como quieras el Señor, tenemos que buscarlo a Dios. Somos criaturas, somos hechura de Dios. Todo el ser humano es eso. Pero cuando reconocemos después que Jesucristo nos ha ayudado, salvado, protegido, nos ha dado una vida eterna, venimos a ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, vamos a ser escuchados en esas oraciones que usted y yo tenemos que hacerla por obligación, no, sino que por amor a Él. No, la obligación no es, ¿sabe cómo es obligación? Cuando el enemigo viene y te coge y te zarandea y te hace daño. Y te viene y te tiene por los suelos y te tiene por ahí que estás arrastrándote, que estás sin dinero, que estás en pobreza, que estás en enfermedad. Ahí tal vez nosotros vamos y lo decimos por obligación. Yo sé que hay un Dios, yo sé que este Dios me puede ayudar. Este Dios, el Señor, tú me puedes. Señor Jesús, el flaco, el barbón, algunos lo vienen y le hablan de esta manera. Pero Jesús oró igual por hombre. Si Él hubiera sido Dios desde el inicio, aquí en la tierra, sabe que usted ni yo no estuviéramos acá. Usted y yo no existiera esta promesa de haber una vida eterna. No la existiera. No piense que la iglesia es solamente para estar tranquilos, para vivir en paz, para que los problemas estén solucionados y después el día que morimos. No, vaya usted y tenga ese pensamiento en su corazón y en su mente de que nosotros seguimos a un Cristo que nos está dando la vida eterna. Aquí estamos de pasada nada más. Conocemos a uno, terminamos con uno, conocemos a otro, terminamos con el otro, amamos a uno, después amamos a otro y así. Te ha dado todos esos privilegios el Señor, tienes todos esos privilegios. Pero si buscaras realmente el reino de Dios y su justicia, tenlo por seguro que te viene el que te va a amar de verdad, viene el que te va a servir de verdad, viene el que te va a ayudar de verdad. Será el Señor Jesucristo que va a venir a hacer primero eso en tu vida. Después el resto lo vas a ver como el Señor usa a uno, usa al otro y se mueve en todo lo que tiene que moverse en el mundo espiritual, y Dios va a hacer que ese mundo actúe en alguna persona. Ese mundo espiritual va a venir y va a tocar el corazón de alguien y va a venir a donde ti. O más que todo, el Espíritu Santo de Dios va a ver dentro de ti que hay esa disponibilidad para poder seguir en una búsqueda al Señor. Usted vio que el propósito que tenía Jesús
era de que lo escucharan, lo vean. Cuando resucitó a Lázaro, dejó que muera Lázaro, dejó que esté en un sepulcro, ya en una tumba Lázaro. Pero el propósito del Señor era de que Él llegue, y en el momento que Él llega, Él orara a su Padre. Dice que miró arriba a los cielos y que le habló a su Padre: Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Y qué es lo que hizo? Nomás dijo: ¿sabe qué? Lázaro, sal, ven afuera. Oró el Señor. Pero ¿por qué pudo suceder eso? Para que vean que el que lo estaba glorificando en ese momento era Jehová de los ejércitos. Y él estaba orando como hombre, Jesús. Y por eso, si Jesús oró para eso, por eso y por lo otro y por todo, ¿por qué usted y yo no podemos buscar a Jesús en la oración, al Señor en oración? ¿Por qué nos hacemos duros de corazón para ir a buscarlo a Dios? Prefieres pasar tormentas, prefieres pasar desiertos, prefieres pasar tribulaciones, prefieres tener el corazón congestionado con todas las angustias y dolores y no buscarlo a Dios. Prefieres vivir así como se dice en el mundo, con el corazón en la mano, y no lo buscas a Dios. Dios va a permitir que sucedan todas estas cosas para que lo busquen, para que lo encuentren, para que vayan y se arrodillen delante de Él en los lugares secretos, en los lugares apartados. Jesús hizo eso delante de mucha gente para que vieran que Él se dirigía al Padre. Por eso suceden los milagros aquí en la tierra, porque usted y yo, cuando oramos, nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, de ahora en adelante, usted sabe por qué Jesús oraba. Una, porque era hombre, porque era carne. Otra, para darnos de testimonio de que Él oraba como hombre, y que eso se vaya traspasando de generación en generación, para poder llegar a tener usted y yo esa modalidad de acercamiento al Señor. Si usted no quiere orar, no ore, pero después no me venga a decir a mí, no me venga a hablar a mí, ni tampoco me venga a poner la cara de llorón ni de llorona, que le están pasando cosas terribles, ¿sí? No me lo venga a decir, porque es que si tú te metes a orar, vas a ver cómo vas a obtener paz, tranquilidad en ese momento de oración. Jesús mismo llegó y dice que el sudor de Él era como de sangre, gotas de sangre, en el momento que Él sabía que iba a llegar ya la hora de ser entregado y crucificado. Pero el Señor puso paz en su corazón. A veces nos llegan las malas noticias y nos caen de golpes y nos hacen derrumbar por el suelo. Pero orándole al Señor, ¿sí o no, que usted después recibe buenas noticias? ¿Sí o no? Prueba hoy día hacerlo y va a ver. Hágalo hoy día y va a ver. Quiero que se vaya poniendo en pie. Y si usted tiene alguna dificultad, tiene algún problema, alguna petición hoy día al Señor, párese, no se me quede sentado, párese y agache su cabecita, y ahí donde está, ahí donde se encuentra. Si Jesús oró, habiendo podido Él dejar de orar, ¿por qué usted no puede orar? ¿Por qué usted quiere tenerse sus dolores y venir del Señor a obligar que haga un prodigio, que haga un milagro, sin que usted ore, sin que usted lo busque de verdad al Señor, a Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús?